En el profundo bosque que rodea el monte Ida, no lejos de la poderosa ciudad de Troya, Paris, hijo del rey Príamo, cuidaba durante la noche de los rebaños de su padre. De repente, a través de los sombríos bosques, vio una luz como si el dorado sol y la plateada luna brillaran a la vez. Y mira, en el fulgor de aquella luz estaban ante él las tres diosas más hermosas, la reina Hera, la sabia Atenea y la preciosa Afrodita. Como música que se infiltra a través de los árboles, así le llegó la dulce voz de Hera. De todos los hombres mortales, tú eres el más apuesto, Paris, y ante ti venimos para que nos hagas de juez. Dinos cuál de nosotras es la más hermosa de todas, y a la que elijas entrégale la manzana de oro. Así habló Hera y le puso a Paris en la mano una manzana de oro macizo. Volvió a hablar. Si me eliges a mí, Hera, la reina de las diosas y esposa del poderoso Zeus, rey de todos los dioses, obtendrás un poder inconmensurable. Serás rey de las tierras donde se alza el amanecer y rey incluso donde se pone el sol ya rojo. 100 pueblos te considerarán su señor. Se quedó callada y la voz de Atenea, hermosa y pura como un plateado rayo de luna, rompió el silencio de aquella noche sin estrellas. «Otórgame a mí el premio», dijo, «y serás tan sabio como los propios dioses. Conmigo, como tu aliada y guía, todo te será posible». La última en hablar, allí de pie en una rosada luz, como la luz del alba en primavera, fue Afrodita. «¿Qué son el poder y la sabiduría, apuesto Paris?», inquirió. «La sabiduría y el poder no dan alegría. Yo te otorgaré amor, por lo que tendrás de esposa a la mujer más hermosa del mundo». Y Paris, con la melodía de la voz de Afrodita aún en sus oídos, mientras la miraba como hechizado a su maravilloso rostro, le dio a la diosa del amor el dorado premio. Así fue como la cólera de los dioses cayó sobre Paris, hijo de Príamo, y es que Hera y Atenea, llenas de ira, juraron vengarse de Paris y todo su pueblo. A través de remotos mares iba navegando Paris, con Afrodita como guía, hacia Esparta, donde gobernaba el rey Menelao. Menelao era un rey valiente y vivía feliz en su reino junto a Helena, su reina, la más hermosa de todas las mujeres. Tenían una hija aún pequeña, llamada Hermíone. Cuando Paris llegó a Esparta, con sus ojos tan azules como el mar y el cabello que resplandecía como el oro sobre sus vestiduras púrpuras, gallardo y valiente y más apuesto que cualquier otro hombre mortal, fue bien recibido por el rey de Esparta, Menelao. Y cuando Paris vio el rostro de Helena, supo que en todo el mundo no había ninguna mujer ni la mitad de hermosa que la esposa de Menelao. Entonces Afrodita lanzó su hechizo sobre Helena, que al momento dejó de amar a su marido y se olvidó de su pequeña Hermíone, su propia hija querida. Cuando Paris se dirigió a ella con palabras de amor y le rogó que huyera con él y fuera su esposa, Helena solo sabía que amaba a Paris más que cualquier otra cosa. Con gusto se fue con él y en su barco de roja proa navegaron juntos a través de las verdes olas hacia Troya, donde el monte Ida mostraba su nevada cima bien alta sobre los bosques. Muy enfadado estaba Menelao al descubrir que Paris le había robado a su hermosa mujer, que era para él tan importante como su propio corazón. Acudió a su hermano mayor, Agamenón, líder de todos los griegos, y le contó aquel terrible suceso. Y de todas partes de Grecia se congregaron las huestes hasta que 100.000 hombres y 1.186 naves estaban listas para cruzar los mares hasta Troya. Fueron muchos los héroes que zarparon desde Grecia para castigar a Paris y su pueblo y traer de vuelta a la hermosa Helena a su propia tierra. Pocos fueron los que regresaron a casa, pues 10 largos años de penurias y derramamiento de sangre cayeron sobre los griegos y troyanos por culpa de una simple manzana y la envidia de 3 diosas. Ante las murallas de Troya los griegos levantaron su campamento y día tras día y noche tras noche asediaban la ciudad. Un día ganaban los griegos el combate y el día siguiente los troyanos resultaban vencedores en la batalla. Así pasaron 9 largos años. Un día parte de la hueste griega fue a la ciudad de Crisa, la saquearon y se llevaron al campamento un rico botín y muchos prisioneros. Entre los cautivos había una hermosa muchacha, Criseida, hija de un anciano sacerdote del templo de Apolo. A ella la eligió Agamenón como parte del botín para que fuera su esclava.
Desde Crisa, en busca de su hija, acudió el viejo sacerdote. Con él llevaba un rico rescate para pagar la libertad de Criseida y en las manos llevaba un cetro de oro envuelto con las ínfulas de Apolo para indicar que era sacerdote del dios, que estaba de su lado para conseguir el favor de Agamenón, gran jefe de los griegos. «Toma este rescate, te lo ruego, y libera a mi hija querida», suplicó Crises, «y los dioses te concederán devastar la ciudad de Troya y regresar contento a casa». Entonces los griegos estuvieron de acuerdo en devolver a Criseida a su padre y en quedarse el generoso rescate, pero Agamenón, encolerizado, expulsó al anciano. «Que no vuelva a encontrarte, viejo, aquí junto a las naves griegas, no sea que tu cetro dorado y las ínfulas del dios no te salven», gritó. «Tu hija se hará vieja siendo mi esclava y nunca volverá a tu tierra. Ahora vete». En silencio, a lo largo de la costa del sonoro mar, caminó el sacerdote Crises. Se arrodilló y rezó a Apolo, su dios. «Óyeme, dios del arco de plata», gritó. «Si alguna vez te he construido un templo hermoso a tus ojos y te he ofrecido en él carne de toros y cabras, óyeme, que los griegos paguen mis lágrimas con tus flechas». En las altas cimas del Olimpo, Apolo oyó la plegaria de su sacerdote y se le llenó el corazón de rabia. Como la oscura noche cae sobre la tierra, así el dios fue al campamento de Agamenón y sus ejércitos. Se sentó un poco apartado de las naves y, al tensar su arco de plata, la cuerda hizo un espantoso ruido. Caían primero las mulas y los perros por las flechas de la muerte y luego cazaban a los hombres. Durante 9 días los griegos cayeron muertos a discreción del dios vengador. Durante 9 días las piras funerarias echaban negro humo de quemar a los guerreros griegos. Al 10º día, Aquiles, hijo de un guerrero mortal y una diosa, el más veloz de pies y el más valiente de todos los héroes griegos, convocó a los héroes a una asamblea. «Nos asolan la guerra y la peste», dijo. «No hay duda, hemos de consultar a un sacerdote o adivino sobre por qué Apolo está tan enfurecido». Entonces Calcante, el más sabio de los adivinos, se levantó y habló. «Estas penalidades han caído sobre nosotros», dijo, «por la afrenta de Agamenón contra Crises, el sacerdote de Apolo. Con sus flechas pestíferas Apolo no parará de cazarnos hasta que al sacerdote le hayamos devuelto a Criseida sin cobro ni rescate y además llevemos a Crisa 100 animales y los ofrezcamos en sacrificio al irritado dios». Así habló Calcante y se sentó. Entonces se levantó de su asiento el gran Agamenón con negra furia en su corazón y los ojos relampagueando fuego. «Mal profeta eres, Calcante», gritó. «Nada más que males me has adivinado en toda tu vida. No aceptaría un generoso rescate por Criseida porque me gusta más incluso que mi propia mujer. Aun así, la devolveré antes que dejar morir a mi gente. Pero debo tener entonces otro botín. ¿Por qué de todos los griegos habría de quedarme solo yo sin mi parte de botín? Eso sería una indecencia». «No, no, oh nobilísimo Agamenón», dijo Aquiles. «Eres demasiado codicioso. No tenemos ningún fondo común con el botín del que sacar tu parte en compensación por lo que has perdido. El botín obtenido de las ciudades saqueadas ya se ha repartido. No, devuélvele su hija a Crises y la próxima vez que saqueemos una ciudad, tu parte del botín será la más grande». «Estás tratando de engañarme, Aquiles», respondió Agamenón enfadado. «¿Es que vas a quitarme mi botín sin darme nada a cambio? Si no estás dispuesto a darme la recompensa que merece mi honor, entonces la cogeré yo mismo, ya sea la tuya o la de Odiseo o el botín de cualquier otro. No gustará a aquel al que le toque. Pero ya basta de esto, ahora lancemos una negra nave al mar y embarquemos en ella a Criseida de hermosas mejillas y junto a ella enviemos una ofrenda de animales para que Apolo, el certero arquero, se contente con el sacrificio». Entonces Aquiles miró a Agamenón. «¡Eres un sinvergüenza!», gritó. «¡Un sinvergüenza y un zorro! Por ti y por tu hermano Menelao dejé mi hogar y crucé los mares para luchar en Troya. Y ahora tú, cara de perro, me amenazas con robarme el botín que me he ganado luchando incansablemente en batalla. Me vuelvo a casa, pues no tengo intención de luchar por alguien tan codicioso y al que no le importa deshonrarme». «Pues vete si quieres», respondió Agamenón. «Tengo a otros tan valientes como tú y dispuestos a luchar por mí. Me resultas odioso, Aquiles. ¿Acaso no te encanta la lucha y la guerra y el combate? Me importáis un higo, tú y tu cólera. Y una cosa te digo,
a tu tienda de campaña iré yo mismo a coger a tu esclava Briseida, la más hermosa de todas las que capturamos, para que así te enteres de que yo, Agamenón, soy tu señor y jefe». Aquiles se encolerizó ante estas palabras, fue a echar mano a su espada y habría matado a Agamenón si la propia diosa Atenea no le hubiera paralizado la mano. «¿A qué has venido?», le preguntó irritado Aquiles a la diosa, que estaba a su lado. «¿Has venido a presenciar la insolencia de Agamenón? Te puedo asegurar que será por su soberbia que perderá la vida». Entonces Atenea le habló amablemente. «He venido desde el Olimpo para calmar tu furia», dijo. «Ya te llegarán fantásticos regalos a partir de esto, Aquiles. Tan solo detén tu mano y escúchame». «Diosa», dijo Aquiles, «un hombre no puede sino escucharte y hacer lo que mandas, pues el que obedece a los dioses inmortales también será escuchado por ellos». Con eso agarró su espada por la empuñadura de plata y volvió a envainarla. Pero, encolerizado, habló una vez más a Agamenón. «Tú, con esa cara de perro y corazón de ciervo», dijo, «nunca has luchado como los demás hombres por el botín. En vez de eso, tomas aquello por lo que tus hombres han arriesgado la vida. Sin duda, estos guerreros tuyos son unos enclenques, o de lo contrario, esta habría sido tu última afrenta. Pero una cosa prometo por mi cetro, que un día fue un árbol. Tan seguro como que nunca volverá a tener hojas, así de seguro llegará el día en que los griegos querrán a Aquiles a su lado cuando estén cayendo a montones ante las acometidas de Héctor. Entonces te rasgarás las vestiduras, pues cuando pudiste no honraste al más poderoso de tus guerreros». Así habló Aquiles, y tiró al suelo su cetro, tachonado con clavos de oro, mientras estaba sentado cerca Agamenón, lleno de furia. Entonces habló con amables palabras Néstor, un viejo guerrero de más de 100 años, pues deseaba que hubiera paz. Pero de paz no querían oír hablar Agamenón ni Aquiles. «Llévate a mi esclava, la hermosa Briseida», dijo Aquiles. «Los griegos me la dieron a mí, que los griegos me la quiten ahora. Eso sí, como se te ocurra tocar cualquier otra cosa mía, tu oscura sangre resbalará por mi lanza». Entonces concluyó la asamblea, y en una veloz nave pusieron a Criseida de hermosas mejillas, y con ella había 100 animales para el sacrificio a Apolo. Allí fue Odiseo en buena compañía, y navegaron por el mar hasta Crisa para devolverla al sacerdote Crises a su hermosa hija y a ofrecer un digno sacrificio al enojado dios. Agamenón hizo llamar a sus heraldos. «Id a la tienda de Aquiles», les dijo, «y traedme a Briseida, su hermosa esclava». Contra su voluntad fueron por la playa a la tienda de Aquiles, que estaba sentado junto a ella y sabía bien y con gran pesar cuál era la misión que traían. «Bienvenidos, heraldos», dijo. «No os considero culpables a vosotros. El único culpable es Agamenón, que os ha enviado a robarme a la hermosa Briseida. Lleváosla, pero sed testigos de que, cuando Agamenón tenga acuciante necesidad de mí para que salve su hueste de la vergonzosa destrucción, ninguna ayuda habrá de obtener de mi parte». Sin ganas se llevaron a Briseida y Aquiles la vio marcharse. Entonces, sentado solo en la playa junto al grisáceo mar, Aquiles lloró. Contempló la amplia superficie del mar y extendió las manos para suplicar a su madre Tetis, de argénteos pies, hija del rey del mar. Como una neblina, Tetis surgió de entre las profundidades del verde mar y acudió a la llamada de su desconsolado hijo. Le acarició suavemente la mano y le habló con tranquilizadores palabras. «¿Por qué lloras, hijo mío?», dijo. «Cuéntame todo lo que acongoja tu corazón». Aquiles le contó a su madre la dolorosa deshonra que Agamenón le había infligido y Tetis lloró de rabia y aflicción junto a su hijo. «Tu vida será corta, hijo mío», le dijo. «Ojalá nunca te hubiera dado a luz, viendo que siempre estará llena de dolor». Entonces la diosa lo dejó allí, pero al amanecer del día siguiente volvió a salir del mar y se dirigió al Olimpo. «Padre Zeus», le dijo al rey de los dioses, «si alguna vez te he ayudado con los dioses o los hombres, cúmpleme ahora mi deseo. Honra a mi hijo, cuya vida en la tierra ha de ser tan breve. Concédeles la victoria a los troyanos mientras Aquiles no desenvaina su espada. Concédeme que con el tiempo los griegos honren a Aquiles, a quien Agamenón ha causado tan amarga vergüenza». Entonces Zeus asintió y le cumplió el deseo. Y Tetis, la de argénteos pies, se fue como un pájaro sobrevolando las verdes olas hasta que se zambulló hacia el reino de su padre en las profundidades del mar. Aquella noche, tanto dioses como hombres durmieron plácidamente. Solo Zeus, rey de los dioses,
se mantuvo despierto, dándole vueltas en su corazón a cómo podría honrar a Aquiles. «Enviaré al sueño a hechizar a Agamenón», resolvió finalmente. Entonces convocó al sueño, pues es mediante sueños como los dioses enviaban sus mensajes a los hombres mortales. «Ve, malvado sueño», dijo Zeus, «ve a donde duerme Agamenón en su tienda cerca de su flota, y dile cada palabra exactamente como yo te las voy a decir a ti. Dile que raudo llame a las armas a sus guerreros, pues de inmediato tomará la poderosa ciudad de Troya». Hacia la tienda de Agamenón fue corriendo el sueño, tomando la forma de un viejo guerrero que se había esforzado por facilitar la paz entre Agamenón y Aquiles. El sueño se inclinó sobre el rey, que dormía, y le habló así: «¿Estás dormido, Agamenón? No está bien que el general en jefe de una hueste tan poderosa duerma toda la noche a pierna suelta. Vengo de parte de Zeus, que te manda este mensaje. Llama rápido a las armas a tus guerreros, Agamenón, pues de inmediato tomarás la poderosa ciudad de Troya». Se marchó entonces el sueño volando de vuelta a lo alto del monte Olimpo. Y entonces se despertó del sueño Agamenón, y la voz del sueño aún resonaba en sus oídos. Se levantó aprisa de la cama, se puso su hermosa túnica, se envolvió en su capa y se ató las sandalias. Entonces se puso al hombro la espada tachonada de plata, y con el cetro de su casa, señal de su jefatura suprema, en la mano, bajó a donde estaban las naves griegas y convocó una asamblea. Les contó a sus generales lo que le había acaecido mientras dormían. «¡A las armas!», había sido el mensaje de Zeus. «¡A las armas!, pues la victoria será tuya». Entonces habló el viejo guerrero, bajo cuya apariencia se le había aparecido el sueño a Agamenón. «Amigos, si cualquier otro nos hubiera contado este sueño, podríamos pensar que es falso. Pero el sueño se le ha aparecido a nuestro general en jefe. Llamemos a los hombres a las armas». Así pues, todos los generales siguieron el consejo y convocaron a los griegos. Como abejas que salen de su colmena y vuelan a donde crecen las más dulces flores de primavera, así los guerreros salieron de sus naves y cabañas junto al mar. Gritaron fuerte al acudir, hasta que la tierra resonó. 9 heraldos trataron de callarlos, pero aún tardarían en dejar de hacer ruido y sentarse en silencio para escuchar la voz de su general Agamenón. Y entonces Agamenón habló a su gente: «Zeus nos castiga con calamidades, amigos míos. Nos prometió antes de zarpar hacia Troya que la victoria sería nuestra, pero ya han pasado 9 años y hasta la madera de nuestras naves se ha podrido y los cordajes se han desgastado. En casa nuestras mujeres e hijos siguen esperándonos y aún así no estamos más cerca de la victoria de lo que lo estábamos el primer día de llegar aquí. Venga, huyamos en las naves a nuestra tierra natal, pues Troya nunca será nuestra». Así habló Agamenón y revolvió los corazones de todos. Igual que los vientos agitan las altas olas del mar al precipitarse sobre ellas desde el este y el sur, así la hueste griega se quedó agitada. Gritando, se apresuraron a las naves y se levantó una gran nube de polvo desde sus pies. Aprisa prepararon sus naves y con alegría las alistaron para navegar de vuelta a casa por el mar salado. Entonces los griegos habrían vuelto, aunque el destino no lo deseaba. Pero Hera le habló a Atenea: «¿Es que de verdad vamos a dejar que los griegos huyan de vuelta a casa? Sería una vergüenza para nosotras que Helena se quede en Troya y Paris se vaya de rositas. Venga, ve deprisa y con tus amables palabras convence a los hombres para que no zarpen rumbo a casa». Desde la cima del Olimpo se lanzó la ojizarca Atenea hasta donde los griegos estaban arrastrando las naves de vuelta al mar. Junto a su barco estaba Odiseo, el de muchos ardides, con gran pesar en su corazón. Como uno que dice en voz alta sus pensamientos a otros, así entonces a Odiseo le habló la hermosa diosa que siempre había sido su guía. «¿De verdad vais a embarcar en las naves y huir a casa?», le preguntó. «¿El valiente Odiseo va a dejar que Helena, por cuya causa tantos griegos han muerto, se quede aquí para orgullo de los troyanos? Venga, ve y no consientas que los griegos echen las naves al mar». Al sonido de la voz de Atenea, Odiseo lanzó su manto y corrió al encuentro de Agamenón. Le tomó el cetro de la jefatura suprema y llevándolo en la mano fue por entre las naves. Cada vez que veía a un capitán le anunciaba con amables palabras: «Compañero, no te cuadra actuar como un cobarde. Quédate ahí, pues no sabes cuál es la voluntad de Agamenón. Tan solo está poniéndoos a prueba.
haz parar a tus hombres, no sea que enfades al gran rey. Pero cuando Odiseo se encontraba con un soldado común corriendo hacia las naves, le daba un golpe con el cetro y le decía: «Quieto, soldado, escucha lo que tus superiores tienen que decirte. Presta atención a la voluntad de Agamenón». Así fue Odiseo echando para atrás a los griegos de junto a las naves para que fueran a donde estaba Agamenón. Entonces en silencio se sentaron en presencia del rey y los generales. Todos menos uno se callaron. Tersites, que era patizambo, encorvado, cojo de un pie y sin apenas barba en su fea cara, el peor del ejército griego, no estaba dispuesto a escuchar. Con su voz chillona empezó a soltarle reproches a Agamenón. «¿Qué te pasa ahora?», gritó. «Sin duda tu campamento está lleno del botín que te hemos traído cada vez que hemos capturado una ciudad. ¿Qué más quieres? Griegos, sois unos payasos, o de lo contrario ya estaríais de vuelta en las naves y habríais dejado tirado a este tipo aquí en Troya para que se dé un empacho del botín por el que nunca ha luchado él mismo. Ha deshonrado al valiente Aquiles, un hombre mucho mejor que él». Ante esto, Odiseo fue junto a Tersites. «¡Silencio!», dijo enfurecido. «A las claras te digo que si vuelvo a escucharte hablar como acabas de hablar, yo mismo te arrancaré el manto y la túnica, te echaré de la asamblea a patadas y te enviaré llorando a las naves». Así habló Odiseo, y con el cetro golpeó a Tersites en la espalda y los hombros. Y Tersites se postró y le cayeron grandes lágrimas de los ojos. Impactado se sentó y todavía dolorido se secó las lágrimas. Los otros, aunque no sin lástima, se rieron ante su desconcierto. «Muchas son las hazañas de Odiseo», dijeron, «pero nunca había hecho cosa mejor que cerrarle el pico a esta cotorra». Entonces habló Odiseo, cetro en mano. «Sin duda es el deseo de los griegos hacerte el más despreciado de los reyes, gran Agamenón», dijo, «pues como niños pequeños lloriquean porque quieren ir a casa. 9 años hemos permanecido en esta tierra y no es de extrañar que echemos de menos nuestro hogar. Aun así, sería una vergüenza esperar tanto tiempo solo para volver ahora con las manos vacías. Sed comprensivos, amigos míos, y esperad un poco, pues estoy seguro de que Troya será nuestra. ¿Habéis olvidado el maravilloso augurio del día en que zarpamos rumbo a Troya? Recordaréis la interpretación que dio Calcante, nuestro augur. 9 años pasaréis luchando en Troya y solo al 10º caerá ante vosotros la ciudad. Por tanto, aguantemos un poco más hasta que hayamos tomado la gran ciudad». Cuando Odiseo terminó de hablar, los griegos gritaron bien fuerte hasta que las naves resonaron con las alabanzas al gran Odiseo. Entonces dijo Agamenón: «Id ahora todos vosotros y comed, que estéis listos para la batalla. Que cada uno afile bien su lanza y pula su escudo y se encargue de alimentar bien a los caballos y prepare los carros. Y al que yo vea con intención de quedarse lejos de la lucha, aquí junto a las naves, para ese no habrá esperanza, sino que será pasto de perros y aves de rapiña». Una vez que hubo hablado Agamenón, el griterío se levantó hasta el cielo y rápido fue cada uno a encender fuegos y preparar la cena y ofrecer sacrificios a los dioses para que los libraran de la muerte en la próxima batalla. Agamenón ofreció su sacrificio a Zeus y al poderoso dios le rezó así: «Gran Zeus, dios altitonante, concédeme destruir los palacios de Troya y quemar sus murallas». Entonces los griegos se reunieron para la batalla y entre ellos estaba la ojizarca Atenea, animando a cada uno y estimulando los corazones de los hombres para la batalla. Igual que se ve el rojo y dorado resplandor de un fuego que devora un imponente bosque a lo lejos, así se veía desde lejos el resplandor de las armaduras de bronce con el marchar de los soldados. Los troyanos fueron al encuentro de las huestes griegas con gran griterío y clamor, haciendo más ruido que las bandadas de grullas que vuelan a remotos mares antes de la llegada del invierno y la repentina lluvia. Pero los griegos marchaban en silencio, hombro, con los corazones llenos de coraje. Como la niebla que se levanta desde las cimas de las montañas hasta que nadie puede ver más allá de un tiro de piedra, así el polvo se levantaba debajo los pies de los guerreros al marchar por la llanura. Frente a frente llegaron finalmente los dos ejércitos y desde las filas troyanas se adelantó el hermoso Paris, que le había robado su querida esposa Menelao. De los hombros de Paris colgaba una piel de pantera, llevaba un curvo arco y una espada y blandiendo 2 broncíneas lanzas retaba a todos los caudillos de las huestes griegas a luchar con él, hombre a hombre, en duelo.
Igual que un león hambriento se alegra al ver venir un ciervo de largos cuernos, así Menelao se alegró al ver en primera línea a Paris, de dorados cabellos y ojos azules. Al momento saltó del carro Menelao con la armadura puesta, pero cuando Paris vio al hombre al que había ultrajado, se le encogió el corazón y volvió a meterse entre la multitud de troyanos. Con desprecio, Héctor se dirigió a su hermano. «Tendrás un hermoso rostro, pero me avergüenzo de ti. Me imagino que los griegos de larga cabellera se ríen de nosotros por tener como campeón a un hombre de apariencia hermosa, pero en cuyo corazón no hay ni fuerza ni coraje. Es que eres un cobarde, y aún así te atreviste a navegar los mares para robarle a su legítimo esposo su bella mujer, que tantas calamidades nos ha traído. Ahora verás qué tipo de guerrero ese es el que le arrebataste a la mujer. Tu lira, tus dorados rizos, tu hermoso rostro y todos los dones que te ha dado Afrodita te servirán de poco cuando muerdas el polvo. Cobardes somos los troyanos, o de lo contrario ya te habríamos matado a pedradas por todo el mal que nos has causado». «No has dicho ni una palabra que no me merezca», reconoció Paris. «Valeroso Héctor. Pero deja que ahora luche yo contra Menelao, que los troyanos y los griegos se sienten mientras Menelao y yo luchamos por Helena, que el vencedor se la quede a ella y todo lo que posee, y que los demás tomen juramento de amistad para que los griegos retornen en paz a su tierra y los troyanos volvamos a vivir tranquilos en Troya». Mucho se alegró Héctor ante las palabras de su hermano. Agarró su lanza por la mitad y ordenó a los batallones troyanos que se apartaran, pero, mientras tanto, los griegos le disparaban flechas y le tiraban piedras al valiente Héctor. «¡Esperad, esperad!», gritó Agamenón. «Héctor, de reluciente penacho, tiene algo que decirnos». Así pues, los dos ejércitos permanecieron en silencio, mientras Héctor repetía las palabras de su hermano Paris, y tras oírlas, Menelao habló con su hermano Agamenón. «Muchas penurias has aguantado por mí y por culpa de Paris. Creo que ahora ha llegado el final de esta larga guerra. Luchemos, pues, y que la destrucción y el destino decidan cuál de los dos ha de morir. Hagamos primero sacrificios a Zeus y haz venir a Príamo, rey de Troya. De sus hijos Paris y Héctor no me termino de fiar, pero Príamo es un anciano y no quebrará el pacto». Entonces se alegraron los griegos y los troyanos, se bajaron de los carros y dejaron las armas en el suelo, mientras los heraldos iban a por Príamo y a por corderos y carneros para el sacrificio. Mientras iban, Hera envió a Troya a su mensajera Iris con la apariencia de una de las hijas de Príamo. Llegó a donde estaba sentada Helena, la más hermosa de las mujeres, moviendo los níveos brazos de aquí para allá para tejer un gran lienzo púrpura y bordado con imágenes de muchas de las batallas de los griegos y los troyanos. «Ven aquí, Helena», dijo Iris, «a ver algo inaudito, pues los que tan ferozmente han luchado unos contra otros ahora están sentados en silencio. Ha parado el combate, están apoyados sobre los escudos y sus altas lanzas están clavadas en la tierra junto a ellos. Pero por ti ahora están a punto de luchar Menelao y Paris, y tú serás la esposa del vencedor». Así habló la encantadora Iris, y al corazón de Helena fue el recuerdo y el anhelo de su antiguo hogar y de Menelao, y de su padre y de su madre, y de su pequeña hija Hermíone. Le cayeron las lágrimas por las mejillas, pero al momento se tapó la cara con un velo de delicado lino y salió corriendo con sus dos sirvientas al lugar donde se encontraban los dos ejércitos. Ante las puertas esceas estaban sentados Príamo y otros viejos guerreros. Conforme Helena, con sus hermosos vestidos blancos, se acercaba, los ancianos se maravillaron ante su encanto. «No es de extrañar», dijeron, «que los troyanos y los griegos pasen penalidades y arriesguen sus vidas por una mujer así, pero ya le valdría embarcarse en las naves griegas mejor que quedarse aquí para traernos la perdición ahora a nosotros, luego a nuestros hijos». Entonces Príamo llamó a Helena. «Ven aquí, querida, y siéntate a mi lado, que veas al hombre que una vez fue tu marido, y a tus paisanos y a tus amigos. No te culpo por todas nuestras desgracias, sino solo a los dioses, que te han elegido a ti como el pretexto de todo este derramamiento de sangre». Entonces Príamo le preguntó los nombres de los poderosos héroes que se apoyaban en sus lanzas entre las filas griegas, y Helena le respondió: «Querido padre de Paris, señor mío, ojalá hubiera muerto antes que abandonar mi propia tierra y a mi pequeña hija y a todos los que amaba para seguir a tu hijo hasta aquí. Agamenón, un formidable rey y poderoso lancero, es el guerrero griego por cuyo nombre preguntas. Hermano suyo es aquel que era mi marido.
¡Ah, desvergonzada de mí! También preguntó Príamo por Odiseo y muchos otros guerreros de gran porte y valiente apariencia, y Helena le dijo todo lo que sabía mientras lágrimas de añoranza le regaban los ojos. A mis 2 hermanos, Cástor el domador de caballos y Polideuces el habilidoso luchador, no los veo, dijo. Quizá no hayan cruzado el mar. Y es que Helena no sabía que sus 2 hermanos yacían muertos en su hermosa tierra. Entonces tuvo lugar el sacrificio ofrecido a Zeus y los juramentos entre Agamenón y Príamo, rey de Troya. Al terminar el sacrificio y los juramentos, Príamo se montó en su carro y se fue. «Ciertamente volveré a la ventosa Troya», dijo el anciano, «pues no puedo soportar contemplar la lucha entre Menelao y mi querido hijo, pero solo Zeus y los dioses saben cuál de los 2 caerá». Entonces Héctor y Odiseo marcaron el área para el duelo y en un yelmo de bronce Héctor metió 2 piedrecitas y las agitó. La piedrecita de Paris saltó primero, por lo que él tenía la ventaja de arrojar primero su broncínea lanza. Paris se armó. Se colocó las hermosas grebas en las piernas y sobre los hombros la espada de bronce tachonada de plata y su gran escudo. En la cabeza se puso el casco con el penacho de crines de caballo y en la mano tomó su poderosa lanza. De forma similar se armó Menelao. Un momento permanecieron cara a cara, con cólera y odio en sus corazones y las lanzas agarradas firmemente en las manos. Entonces Paris arrojó su lanza y dio en el escudo de Menelao, pero éste era bien robusto y la lanza no lo atravesó. Ahora Menelao se preparó para lanzar, pero antes miró hacia arriba llamando a Zeus. «¡Concédeme la venganza, gran Zeus!», gritó. «Sobre quien me ha agraviado tanto, concédeme la venganza para que de aquí en adelante a nadie se le ocurra tratar así a quien los trató hospitalariamente en su casa». Entonces arrojó su poderosa lanza. Atravesó el brillante escudo y la resplandeciente coraza y le desgarró la túnica a Paris a la altura del muslo, pero Paris fue capaz de girarse a tiempo para escapar a la muerte. Entonces Menelao desenvainó su espada y empezó a darle furiosas estocadas en el yelmo a Paris, pero finalmente la espada se partió en 4 pedazos y cayó de las manos de Menelao. «No hay duda de que eres el más cruel de los dioses, Zeus», gritó enojado. «En vano arrojé mi lanza y se me ha partido la espada, y aún ha de llegar mi venganza». Diciendo eso, se lanzó sobre Paris, lo agarró por la cresta del yelmo y, revoleándolo a su alrededor, lo arrastró hasta la hueste griega. La hermosa correa del yelmo estrangulaba a Paris y de esa forma habría muerto de forma vergonzosa si no hubiera sido por Afrodita. Al punto hizo romperse la correa de cuero y Menelao se quedó con el yelmo vacío en la mano. Lanzó el hueco casco a sus compañeros y tras tomar otra lanza volvió a echarse sobre Paris dispuesto a acabar con él. Pero Afrodita agarró a Paris, lo envolvió en una densa niebla y se lo llevó al palacio. Como una bestia salvaje, Menelao fue dando zancadas por entre la hueste buscándolo, pero no era que ningún troyano lo hubiera escondido, pues un tanto igual odiaban amargamente a Paris los hombres de Troya. Entonces dijo Agamenón: «Escuchadme bien, troyanos. Menelao ha obtenido la victoria. Devolvednos a Helena y todo lo que le pertenece y pagadme la recompensa que me debéis por todos los terribles días de guerra». Así habló y los griegos gritaban felices al oír las palabras de su rey. Mientras Menelao buscaba a Paris, las encolerizadas diosas Hera y Atenea maquinaban juntas cómo podían llevar la perdición a Paris y a los hombres troyanos. No tenían ningún deseo de que la penosa guerra terminara ni de que Paris, a quien odiaban, saliera sin castigo. Como una estrella fugaz que destella a lo largo del cielo, así bajó Atenea desde el Olimpo. Con la apariencia de un hombre buscó a Pándaro, un bravo guerrero y poderoso arquero. «Escúchame, sabio Pándaro», le dijo la diosa. «Dispárale una certera flecha a Menelao y acaba con él. De esta forma obtendrás fama y gloria ante todos los troyanos y Paris te dará generosos regalos». Y a estas palabras el ingenuo de Pándaro les hizo caso. Desenfundó su pulimentado arco hecho del cuerno de un íbice salvaje que él mismo había cazado en las montañas. Cada uno de sus cuernos tenía 16 palmos de largo y un habilidoso artesano los había labrado bien, colocado juntos y adornado de oro. Muy bien Pándaro cordó el arco y de su carcaj tomó una flecha afilada y nueva. Entonces tensó la cuerda hacia su pecho hasta que el gran arco estaba curvado casi como un círculo.
El cuerno vibró y la cuerda cantó, y la afilada flecha voló feroz. Habría ido directa al corazón de Menelao, pero Atenea la desvió y golpeó uno de los broches dorados de la coraza. Aun así hirió a Menelao y salió negra sangre de la herida. Cuando Agamenón vio el borbotón de sangre se asustó, pero Menelao dijo: «No te preocupes, la herida no es profunda, pues mi resplandeciente coraza y mi cota de malla han detenido la mortífera flecha». Entonces hicieron venir a un habilidoso cirujano que al llegar extrajo la flecha y esparció sustancias curativas sobre la herida. Mientras el cirujano atendía a Menelao, Agamenón iba por toda la hueste griega. «¡A las armas!», decía a sus hombres. «Los troyanos han roto el tratado de paz, y ahora nos corresponde a nosotros castigarlos. Zeus no ayuda a los traidores, y así habrán de caer ante nosotros para que dejemos sus cuerpos como pasto para los buitres». A los hombres que a su paso Agamenón veía aprestándose para la batalla, los alabó, pero a los que veía rehuyendo el combate les dirigió feroces palabras, ya fueran soldados comunes o caudillos. Finalmente llegó junto a Diomedes. «¿Es que estás tratando de evitar la batalla, Diomedes?», gritó. «Eso no es digno del hijo de tu padre. Siempre en batalla era él el primero. Ahora resulta que su hijo no es tan bravo como él, aunque hablando sí tengas más habilidad». Diomedes no respondió, pues respetaba al rey Agamenón, pero un compañero que estaba junto a él le gritó enfadado por la injusticia de sus palabras. «No dices la verdad, Agamenón», dijo. «Nosotros somos mejores que nuestros padres. ¿Es que acaso no tomamos, con menos hombres y contra una muralla más fuerte, la gran ciudad de Tebas que ellos trataron de capturar en vano?» Pero el valiente Diomedes lo reprendió con severidad. «Silencio, hermano», dijo. «Justo es que Agamenón urja a sus guerreros al combate. Suya será la gloria si derrotamos a los troyanos y tomamos la ciudad, y suya será la desgracia si los troyanos nos aniquilan a nosotros. Vamos, a las armas». Diomedes bajó de su carro y su armadura resonaba al moverse. Y todos los griegos iban hacia la batalla, caballo tras caballo, hombre tras hombre, como las olas del mar. Pero como ovejas balando esperaban los troyanos la llegada de sus enemigos. Entre los hombres de Troya luchaba Ares, dios de la guerra, y de parte de los griegos luchaba Atenea, y con ella estaban terror y derrota y conflicto que nunca se agota. Así trabaron combate los ejércitos y la tierra se enrojeció de sangre. Como los árboles que los hombres talan y caen con gran ruido al suelo, así primero caía un héroe y luego otro. El primero en caer fue un troyano y luego un griego. Aquel día muchos troyanos y muchos griegos, a uno y otro lado, cayeron muertos al polvo. Atenea fue ante Diomedes y le dio nuevas fuerzas y coraje. Desde su yelmo la diosa hizo brillar una luz que ardía con más brillo que una estrella en verano. Entre los troyanos había dos hermanos, ricos, nobles y habilidosos guerreros. Uno de ellos, desde su carro, arrojó una lanza contra Diomedes, que luchaba a pie, pero no le acertó. Y Diomedes entonces lanzó y acertó en el pecho a su enemigo, que cayó muerto del carro, mientras que su hermano huía, no fuera que también él fuera aniquilado. Dejó atrás su hermoso carro y Diomedes lo tomó y se lo dio a sus hombres para que se lo guardaran. Y Atenea, observando la refriega, tomó al dios Ares de la mano y se lo llevó aparte. «Dejemos que luchen los griegos y los troyanos», dijo, «y que sea Zeus el que otorgue la victoria a quienes él considere». Entonces Ares se sentó junto al río Escamandro y una vez más griegos y troyanos lucharon sin la ayuda de los dioses. Luchaban como héroes y como héroes mataban y morían, pero ninguno luchó como Diomedes. Igual que un torrente de invierno al máximo caudal, así cargaba Diomedes campo a través llevándose a todos por delante. Pero cuando el arquero Pándaro lo vio acercársele triunfante, tensó su arco y lanzó una flecha contra él, y en un momento la coraza de Diomedes se salpicó de sangre. Entonces Pándaro gritó a voces: «¡Ánimo, valientes troyanos! El mejor de los griegos está herido y pronto morirá a causa de la flecha que le he disparado». Así bravuconeaba Pándaro, pero Diomedes bajó de su carro y le habló a su auriga: «¡Aprisa, sácame la flecha del hombro!». A toda prisa el auriga le sacó la flecha y de la herida salió copiosa sangre. Entonces gritó Diomedes: «Escúchame, Atenea. Si alguna vez luchaste junto a mi padre, lucha ahora junto a mí. Ayúdame a llegar a tiro de lanza de quien me ha herido y concédeme que acabe con él». Así rogó y Atenea lo escuchó. «Coraje, Diomedes», dijo la diosa,
he escuchado tu ruego. Pero si en medio de la batalla te encuentras con algún dios, no ataques a ninguno excepto a la adorada Afrodita. Entonces Diomedes volvió a la batalla con el triple de coraje y luchó como lucha un león enrabietado. 10 guerreros valientes y bravos cayeron ante él, y capturó sus caballos y se los dio a sus hombres para que se los llevaran a las naves. Entonces dijo Eneas, capitán de la hueste troyana, hijo de un guerrero mortal y de la diosa Afrodita: ¿Dónde están tu arco y tus flechas, Pándaro? ¿No puedes matar al griego que causa estragos entre nuestros soldados? Me parece que ese hombre es Diomedes, respondió Pándaro. Ya le he acertado una vez, pero en vano. No hay duda de que no es un hombre, sino un encolerizado dios. Dejé atrás en mi querida tierra 11 hermosos carros, cada uno con su yugo de caballos, pues temía que mis buenos caballos no encontraran pienso en los campos. Así que ahora no tengo ningún carro, solo mi arco, y ahora el arco no me es de ayuda, pues ya he disparado a Menelao y a Diomedes, y ninguno de los dos ha muerto. Entonces dijo Eneas: No hables así, monta en mi carro y toma las riendas y la fusta, y yo mismo lucharé contra Diomedes. No, dijo Pándaro, toma tú las riendas. Si tus caballos fueran conducidos por alguien que no conocen y oyeran una voz extraña del que los dirige, podrían desbocarse por el miedo. Lleva tú a tus propios caballos, Eneas, y con mi lanza iré contra Diomedes. En el carro se montaron Eneas y Pándaro y velozmente galoparon los caballos contra Diomedes. Su auriga los vio venir y le avisó: Pándaro y Eneas vienen contra nosotros, Diomedes, ambos grandes guerreros. Corramos de vuelta al carro. No hables de huir, respondió Diomedes. No está en mi sangre esconderme o acobardarme. En cuanto a estos, no se me escaparán. Si Atenea me concede matarlos a los dos, entonces quédate en el carro atando las riendas al armazón y captura los caballos de Eneas para llevarlos al campamento griego, pues, desde luego, no hay mejores caballos bajo el sol que los de Eneas. Cuando Pándaro y Eneas estaban cerca, ferozmente arrojó su broncínea lanza Pándaro. Le atravesó el escudo a Diomedes y llegó hasta la coraza. «¡Te he alcanzado en las tripas!», gritó Pándaro. «Esta vez sí morirás». Pero Diomedes, sin miedo alguno, replicó: «No, la lanza no ha traspasado la coraza». Y entonces ahora él arrojó su lanza, que le atravesó a Pándaro la nariz y los dientes y la lengua, y al caer del carro su brillante armadura resonó en el suelo, y fue de un hombre muerto que sus caballos salieron corriendo. Entonces Eneas saltó del carro y se quedó junto al cuerpo sin vida, no fuera que los griegos se llevaran el cadáver de su amigo. En la mano llevaba Diomedes una tremenda roca y con ella golpeó a Eneas en el muslo, aplastándole el hueso y desgarrándole la piel. Cayó sobre sus rodillas el gran Eneas, y no habría tardado en morir, pero Afrodita vio a su hijo en peligro y lo rodeó con sus blancos brazos y se lo habría llevado a un lugar seguro. Pero Diomedes, saltando del carro, la persiguió y con la lanza la hirió en la muñeca. Afrodita dio un gran grito y dejó caer a su hijo, pero otro dios andaba cerca y se lo llevó a salvo. «¡Fuera de aquí, Afrodita!», exclamó Diomedes. «Bastante tienes con engatusar a las mujeres y mantenerte alejada del combate». Entonces saltó sobre Eneas sin saber que eran de un dios las manos que lo retenían. 3 veces trató de aniquilar a Eneas y 3 veces el dios lo repelió. «¡Peleas con los dioses! ¡Ten cuidado, Diomedes!», gritó el dios con una voz terrible, y Diomedes se retiró entonces. Y en ese momento, ciertamente, los dioses fueron a la guerra contra griegos y troyanos, pues Ares y Atenea y Hera luchaban con furiosa cólera entre los ejércitos. «Debería daros vergüenza, hombres de Grecia», gritó Atenea. Cuando el noble Aquiles iba al campo de batalla, los troyanos apenas se atrevían a salir de las murallas, pero ahora os comen terreno y se acercan peligrosamente a vuestras naves. Entonces fue ante Diomedes y lo encontró junto al carro, limpiándole la sangre de la herida que le había hecho Pándaro. «No eres digno de tu valeroso padre, Diomedes», dijo la diosa. «Él solo se bastaría en combate, pero aunque ahora lucho yo junto a ti y te protejo, aún así te quedas atrás, ya sea por cansancio o por miedo». «No siento miedo ni cansancio», respondió Diomedes, «pero me dijiste tú misma que no atacara ningún dios salvo a Afrodita, y ahora veo al dios Ares liderando a los troyanos, por lo que he refrenado mi mano y retirado a mis hombres de la batalla». Entonces respondió Atenea: «Diomedes, alegría de mi corazón, no temas a Ares ni a ningún otro dios, pues yo estoy de tu lado.
Ahora ve, conduce tu carro contra Ares y lucha mano a mano. Hoy me prometió que lucharía por los griegos y ahora lucha contra ellos». Tras decir eso, ordenó a la auriga de Diomedes que le cediera el sitio y ella misma, con fusta y riendas, condujo a los feroces caballos. Y Ares, al ver acercarse el carro de Diomedes, tras dejar atrás muchos muertos, le fue ávidamente al encuentro. Con furioso empuje arrojó su lanza hacia Diomedes, pero Atenea la agarró en la mano y la desvió. Entonces Diomedes arrojó su broncínea lanza hacia Ares y Atenea la dirigió para que se le clavara al dios de la guerra en el muslo. Fuerte como 9 o 10.000 guerreros, bramó Ares con furia y dolor, y como un nubarrón se fue por el cielo hasta el Olimpo. Pero aún continuaba la batalla, y muchos murieron en combate aquel día. Desde donde la batalla aún se estaba librando fue Héctor, hijo de Príamo. Ante el roble junto a las puertas de Troya fueron corriendo a su encuentro las esposas e hijas de aquellos que estaban luchando, pues estaban ansiosas por saber qué había sido de muchos de los guerreros que ahora yacían muertos en el campo de batalla. Cuando llegó al hermoso palacio lleno de columnas de su padre, su madre se acercó a él y le tomó la mano para hablarle así. «¿Estás cansado que has abandonado la batalla, Héctor, hijo mío?», le dijo. «Te voy a traer vino para que puedas recobrar fuerzas». «No me traigas vino, querida madre», dijo Héctor. «No sea que me quite las fuerzas y el coraje que tengo. En su lugar, ve al templo de Atenea y ofrécele sacrificios, suplicándole que tenga piedad de Troya y de las mujeres de los troyanos y sus hijos pequeños. Quizá de esa forma contenga al destructor Diomedes. Yo iré a ver a Paris. Ojalá estuviera muerto». Y la madre de Héctor, junto a otras mujeres mayores, madres de héroes, ofreció inmediatamente sacrificios y oraciones a Atenea, pero la diosa no les prestó atención. Entonces Héctor se dirigió al palacio de Paris con su poderosa lanza de bronce en la mano. Paris, con sus dorados cabellos, estaba sentado en una habitación con Helena, puliendo ociosamente su escudo y su coraza y su recurvado arco. Y con amargo desprecio le habló Héctor a su hermano Paris. «Nuestra gente muere en batalla por tu culpa», gritó. «Y tú, mientras tanto, estás aquí holgazaneando. Arriba, antes de que los enemigos que nos has procurado arrasen la ciudad hasta los cimientos». Y Paris respondió: «Son justos tus reproches, Héctor. Incluso ahora me ha urgido Helena a ser un hombre e ir al campo de batalla. Deja que me ponga la armadura y en un momento te alcanzo». Héctor no se molestó en responderle, pero a Héctor le habló Helena. «Héctor, yo soy indigna de ser de tu familia. Ojalá hubiera muerto el día en que nací. Ojalá los dioses que me llevaron al mal me hubieran entregado por esposo a uno que tuviera vergüenza y temiera la deshonra. Quédate aquí, Héctor, que has sufrido tanto por culpa de esta desgraciada y de Paris. Bien sé que se nos viene un castigo que los hombres cantarán por generaciones». «Por lo que más quieras, no me digas que me quede, Helena», respondió Héctor, «pues mi deber es ayudar a los hombres de Troya y en este momento me necesitan. Pero despierta a este de aquí, que se prepare ya y venga a buscarme. Ahora voy a ver a mi querida esposa y a mi bebé, pues no sé si volveré a verlos». En su propia casa no encontró Héctor a su hermosa mujer Andrómaca, ni a su pequeño hijo. «¿A dónde ha ido la señora?», les preguntó ansiosamente a las sirvientas. «La verdad, mi señor», respondió una, «es que había noticias de que los troyanos estaban en apuros y que los griegos obtuvieron la victoria, por lo que Andrómaca, como enloquecida, se fue corriendo con su hijo y su nodriza a las murallas para ver qué había ocurrido. Allí, en la torre, estará ahora, llorando y lamentándose». Héctor fue de vuelta por las calles por las que había ido al palacio. Conforme se acercaba a las puertas, Andrómaca, que lo había visto desde lejos, se fue corriendo hacia él. Agarrados de la mano se quedaron Andrómaca y Héctor, y él miró en silencio a su hermoso bebé en los brazos de la nodriza y sonrió. Entonces dijo Andrómaca: «Querido, tu coraje te causará la muerte. ¿No te da pena este bebé o tu esposa, que pronto será viuda? Más valdría que muriera yo si con eso no mueres tú, pues si te pierdo, seré desdichada por siempre. No tengo ni padre ni madre, y en un solo día fueron aniquilados mis 7 hermanos. Tú eres mi padre y mi madre y mi hermano, Héctor, y especialmente mi amado esposo. Apiádate y quédate con tu mujer y tu hijo». «Todo eso ya lo sé yo, querida», respondió Héctor, «pero sería una terrible vergüenza que me retirara como un cobarde de la batalla.
Siempre ha sido mi deber estar allá donde el combate es más feroz y ganar gloria por el nombre de mi padre y por el mío mismo. Pero pronto esa gloria desaparecerá, pues algo en mi corazón me dice que Troya ha de caer. Aun así, por la desgracia de los troyanos y de mi propio padre y de mi madre y mis hermanos, y la de los muchos héroes que han de morir, lloro yo menos amargamente que por la angustia que ha de venirte a ti en el día en que ya no tengas un marido que luche por ti y un griego se te lleve prisionera. Que me trague la tierra antes de tener que oírte llorar, Andrómaca. Así habló Héctor y extendió los brazos hacia el niño. Pero del casco de bronce de su padre, con su feroz penacho de crines de caballo, el bebé se asustó y escondió la cara en el pecho de la nodriza. Entonces los dos padres se rieron y Héctor puso el casco en el suelo y tomando a su hijo en brazos, lo besó y lo puso sobre sus rodillas. Y mientras hacía todo esto, Héctor rezó a Zeus y a todos los dioses. «Oh Zeus y todos los dioses, concededme que mi hijo sea un valiente guerrero y un gran rey en Troya, que los hombres digan de él, cuando vuelva de la batalla, aún más valiente es que su padre, y que le conforte el corazón a su madre». Entonces Héctor le puso el niño en brazos a Andrómaca y ella lo sostuvo sonriendo y llorando. El corazón de Héctor estaba lleno de amor y compasión y la acarició suavemente y le dijo: «Querida, te ruego que no te preocupes tanto. Nadie ha de acabar conmigo antes del momento que me corresponda morir. Ve a casa y ocúpate con el telar y la rueca y asegúrate de que las sirvientas trabajan, que la guerra es para los hombres y de todos los que viven en Troya, especialmente para mí». Así habló Héctor y se volvió a poner el yelmo con su penacho. Y su esposa se fue a casa mirando todo el rato hacia atrás para ver cómo el hombre que amaba se iba a la batalla con los ojos inundados de lágrimas. No muy lejos iba por detrás Paris, con su armadura resplandeciente como el sol y con una sonrisa en la cara más bella que la de ningún otro hombre en la tierra. Como un noble caballo de guerra que se ha liberado de sus ataduras y galopa exultante a lo largo de la llanura, así avanzaba Paris. «Temo haberte retrasado», le dijo a su hermano al alcanzarlo. «Nadie puede hablar a la ligera de tu coraje», respondió Héctor. «Solo tú eres responsable de la vergüenza que te has buscado tú mismo al rehuir el combate. Pero ahora vayamos y que los dioses nos concedan derrotar a los griegos». Así fueron Héctor y Paris juntos a la batalla, y muchos griegos cayeron ante ellos aquel día. Desde el Olimpo dio nota Atenea con irritado corazón de cómo caían muertos los griegos ante las lanzas de Héctor y de Paris. Entonces maquinó con su hermano Apolo incordiar a estos troyanos. Le pusieron a Héctor en el corazón el deseo de pausar la batalla entre troyanos y griegos, pues ofreció un desafío al más valiente de los griegos para que lucharan a muerte en combate singular. Entonces Héctor y Agamenón detuvieron el combate y con alegría Héctor esperó a que los griegos dieran paso a su campeón para que los dos lucharan mano a mano. «Si resulto muerto», dijo Héctor, «que el vencedor se lleve mi armadura, pero mi cadáver devolvedlo a mi hogar. Y si yo mato a quien luche conmigo, entonces su armadura será mía, pero su cuerpo podrán recogerlo los griegos para que lo lleven a su tierra natal junto al mar, y que en los siglos futuros los hombres que naveguen por allí digan: esta es la tumba de un héroe que luchó hace años, un campeón al que Héctor mató». Se hizo el silencio entre los griegos, pues todos temían vérselas con Héctor mano a mano y todos se avergonzaban de dejar ver su miedo. Entonces se levantó Menelao y con desprecio hacia los demás se puso la armadura. «Me avergüenzo de todos vosotros», gritó. «Yo mismo lucharé con Héctor y los dioses acabarán con aquel que deseen que muera». Pero Agamenón no consintió que su hermano peleara. «Estás loco, Menelao», dijo. «Vuélvete, aunque sea a tu pesar, pues incluso Aquiles sentía respeto de enfrentarse a este hombre en batalla, y cuán más poderoso es Aquiles que tú». Entonces se levantaron 9 caudillos de entre los griegos, todos listos para luchar contra Héctor, y echaron a suertes cuál de ellos, el más bravo de la hueste, había de enfrentarse al campeón de los troyanos. Al enorme Áyax le tocó la suerte, y se regocijó en su corazón de que así fuera. Se colocó la resplandeciente coraza de bronce y conforme avanzaba con una sonrisa en la cara y blandiendo su larga lanza en la mano, miraba como mira el terrible Ares cuando se dirige a la batalla. Los troyanos temblaron ante aquella visión y el corazón se le aceleró a Héctor mientras el gigante, con su enorme escudo de bronce,
iba hacia él dando grandes zancadas. Aunque Aquiles, el del corazón de león, está sentado junto a las naves, estás a punto de ver, Héctor, que los griegos tienen a otros guerreros entre sus filas, gritó Áyax. Pero empieza tú la batalla. ¿Es que soy una mujer o un niño bobo que no sabe nada del combate, Áyax?, replicó Héctor. Bien conozco las reglas del juego de la guerra. No tengo intención de atacarte mediante tretas. A las claras te golpearé si es que consigo golpearte. Y entonces arrojó a Áyax su broncínea lanza, pero el imponente escudo de 7 capas de cuero recubierto de bronce contuvo el golpe, pues solo traspasó 6 capas. Entonces el gigante Áyax arrojó su lanza, que traspasó el brillante escudo de Héctor y su coselete y le rasgó el jubón por el muslo. Pero Héctor se movió a tiempo y así escapó a la muerte. Ahora cada uno tomó una nueva lanza y, como feroces leones, se echaron el uno sobre el otro. Una vez más golpeó el escudo de Áyax con la lanza, pero la punta estaba ya doblada y no lo atravesó. Y Áyax, con poderoso empuje, volvió a lanzar contra el escudo de Héctor y la punta le atravesó el cuello, por lo que salió negra sangre. Pero incluso entonces no paró Héctor de luchar. Del suelo tomó una enorme piedra afilada y la lanzó contra el escudo de Áyax, y el bronce volvió a resonar. Entonces Áyax le lanzó una piedra mucho más grande y el escudo de Héctor se hizo añicos, y el propio Héctor se cayó hacia atrás y habría muerto ahí si no hubiera sido por Apolo, que con manos invisibles lo volvió a poner en pie. Ahora desenvainaron las espadas y habrían continuado luchando si no se hubieran metido los heraldos para separarlos con sus varas. «¡Detened la lucha!», dijo el heraldo de Troya. «Ya sabemos que los dos sois valientes guerreros y queridos por Zeus, pero ya viene la noche, lo que significa que el duelo debe terminar». «Que hable Héctor», dijo Áyax, «pues él fue quien retó al más valiente de los griegos. Lo que él decida, yo acataré». «Los dioses te han dado cuerpo y poder y sabiduría, Áyax», dijo Héctor, «y no hay duda de que no hay ningún guerrero mejor entre los griegos. Ya cae la noche, así que paremos el combate, y si en otra ocasión volvemos a luchar, que los dioses nos concedan a uno de los dos la victoria. Pero ahora intercambiemos regalos, que los griegos y los troyanos digan». A feroz contienda fueron Áyax y Héctor, pero marcharon amistosamente. Así habló Héctor y le dio a Áyax su espada tachonada de plata con su funda y el cinto, y a él le dio Áyax su cinturón de resplandeciente púrpura. De esta forma se marcharon los dos héroes y muchos se alegraron los hombres de Troya y de Grecia ante el regreso a salvo de sus campeones. Los griegos honraron a Áyax con un gran banquete y cuando hubo terminado, Néstor, el más anciano y sabio de los guerreros, propuso que, al despuntar la mañana, reunieran los cuerpos de los muertos y los quemaran en una gran pira. Pero mientras los jefes griegos estaban reunidos, los troyanos se peleaban a las puertas de su ciudad. «¿Cómo podemos esperar prosperar en la lucha?», intervino uno de ellos. «Si rompemos el juramento, devolvamos a los griegos a la hermosa Helena y todas sus riquezas». «Estás claramente loco», le respondió Paris, encolerizado. «Si crees que voy a hacer lo que dices, las riquezas de Helena las devolvería sin problema, e incluso pondría de las mías, pero a mi esposa Helena nunca la devolveré». Al alba, los heraldos troyanos fueron al campamento de Agamenón a darle el siguiente mensaje. «Así hablan Príamo de Troya y todos sus nobles. Las riquezas que Helena trajo consigo a Troya, Paris las devolverá y añadirá de las suyas propias, pero a la hermosa mujer de Menelao dice que no la devolverá. Pero concedednos una tregua hasta que hayamos enterrado a nuestros muertos y entonces volveremos todos a la lucha hasta que los dioses nos concedan la victoria». «No debemos aceptar», dijo Diomedes, «los tesoros ni de Helena ni de Paris, ni a la propia Helena, pues sabemos bien que los días de Troya ya están contados». La hueste de los griegos gritó en aprobación de las palabras de Diomedes y Agamenón dijo a los heraldos: «Ya has oído la respuesta de los griegos. Aun así, sí que os concedemos la tregua para que podáis enterrar a vuestros muertos». El sol se alzaba desde el mar y expulsaba la gris oscuridad de los campos de Troya, cuando, a la mañana, los griegos y los troyanos se encontraron en paz y afectuosamente y con muchas lágrimas se llevaban los cuerpos de los caídos y los colocaban en imponentes piras. Un profundo foso y una elevada muralla hicieron los griegos también para protegerse,
y al caer la noche se banquetearon, y cuando algunas naves vinieron desde Lemnos hasta la bahía, bien cargadas de vino, compraron una buena cantidad. Algunos de ellos pagaron a los hombres de Lemnos en bronce y otros en hierro, en cuero o en prisioneros. Toda la noche se banquetearon y en Troya también lo hicieron los troyanos. Pero en el Olimpo Zeus planeaba enojado la deposición de los hombres que no parecían temerle, y el ruido de sus rayos llenaba a los comensales de terror de lo que estaba por llegar. Al día siguiente, cuando la dorada aurora se expandía por la tierra, Zeus convocó una asamblea de los dioses y con un terrible castigo amenazó al dios o diosa que se atreviera a ayudar, ya fuera a griegos o a troyanos. «Nos doblegamos a tu voluntad, gran padre Zeus», respondió Atenea. «Aun así, te lo ruego, permite que los griegos no mueran ante el poder de tu rabia». «Que así sea», respondió Zeus, sonriéndole, pues Atenea, su hermosa hija, era muy querida al rey de los dioses. Entonces Zeus, con su armadura de oro, se montó en su carro. Sus veloces caballos, recubiertos de bronce, tenían colas de oro y los incitó con la dorada fusta para que corrieran como el rayo entre la tierra y el estrellado cielo. A lo alto del monte Ida los dirigió y entre espesa niebla sobre la cima de la montaña se sentó y contempló a griegos y troyanos como si fueran sus juguetes luchando a lo lejos en la llanura. Aquel día temprano las dos huestes se encontraron y al poco el aire de la mañana estaba lleno de gritos de dolor y furia, de derrota y de victoria, y la hermosa tierra se llenaba de la sangre de los hombres muertos o muriendo. Al llegar al mediodía, Zeus colocó en la montaña su balanza de oro y en ella puso 2 pesos de muerte, uno para los griegos y el otro para los troyanos, y la balanza de los griegos se hundió, y Zeus envió un terrible relámpago para que los 2 ejércitos vieran al gran dios y su balanza, y el miedo se apoderó de los griegos. Los más valerosos griegos no sostuvieron su coraje. Solo Néstor, el más anciano, conservaba su impávido corazón. Con una flecha había matado Paris a uno de los caballos del carro de Néstor y el anciano saltó del carro. Entre la multitud pasó Héctor furiosamente con su carro y entonces habría muerto Néstor, pero Diomedes revirtió su destino. Con un gran grito llamó a Odiseo. «¿A dónde vas huyendo como un cobarde, Odiseo? Mantén la posición hasta que hayamos salvado al viejo Néstor de su poderoso enemigo». Así habló, pero Odiseo no lo oyó y siguió corriendo. Entonces Diomedes solo se mantuvo junto a Néstor. «Guerreros más jóvenes que yo mismo te acosan», dijo Diomedes. «Tú eres endeble, tu auriga es un enclenque y tus caballos son lentos. Corre, monta en mi carro y verás cómo corren los caballos que le quité a Eneas. Cargaremos directos contra Héctor, que vea el poder de la lanza de Diomedes». Néstor montó en el carro de Diomedes, tomó las riendas y fustigó a los caballos. Con furioso galope se lanzaron contra Héctor y Diomedes arrojó su lanza. La lanza le pasó por el lado y fue a hundírsele en el pecho a su valiente auriga, que cayó al suelo y allí murió. Entonces habría caído la derrota sobre los troyanos, pero en las manos cogió Zeus un rayo y lo lanzó justo delante de los caballos de Diomedes, que salieron corriendo ante las terribles llamaradas. «El propio Zeus lucha contra ti, Diomedes», gritó Néstor. «Huyamos, pues ningún hombre es tan poderoso como para poder luchar contra la voluntad de Zeus». «Cierto es, anciano», dijo Diomedes, «pero me aflige en el corazón pensar que algún día Héctor pueda decir: a sus naves huyó Diomedes al encontrarse ante mí. Que me trague la tierra si llega ese día». «Puede que Héctor te llame cobarde», dijo Néstor, «pero ningún hijo de Troya le creerá, ni ninguna de las viudas de estos hombres que ya has aniquilado». Entonces Néstor volvió los caballos y huyó, mientras una nube de lanzas y flechas troyanas trataba de alcanzarles. Y en el fragor de la batalla se alzó la voz de Héctor. «Mirad al héroe de los griegos, ya no eres un héroe, vete a llorar con tus juguetes, cachorrillo». Con furia Diomedes aguantó las burlas, y se habría vuelto a tratar de matarlo, pero 3 veces envió Zeus repiques de rayos desde lo alto de la montaña, y para los troyanos era una señal de victoria, y miedo envió a los corazones de los griegos. Entonces Héctor animó a sus hombres, pues de su parte luchaba el altitonante Zeus, y se dirigió a sus caballos. «Adelante, no olvidéis cómo os ha cuidado Andrómaca. Corred, que tomemos el dorado escudo de Néstor y despojemos a Diomedes de su espléndida coraza». El carro avanzó cual rayo mientras los troyanos le seguían,
rechazando a los griegos del campo de batalla. No habrían tardado en arder las naves griegas y en terminar la larga guerra si Hera no hubiera insuflado ánimo en el corazón de Agamenón para que obligara a los griegos a volver a la lucha. «¡Sois una vergüenza, griegos!», gritó. «¿Qué fue de toda vuestra fanfarronería?». Entonces rezó a Zeus para que incluso en ese momento otorgara la victoria a los griegos, y su plegaria fue oída por el rey de los dioses, que envió un portento como respuesta, y es que, volando por el cielo, apareció un águila con un cervatillo en las garras. Al sobrevolar el altar de Zeus, el águila soltó el cervatillo y los griegos lo tomaron como señal del favor divino y volvieron al campo de batalla. Entonces aniquilaron valerosos guerreros a guerreros valerosos como ellos, y los héroes caían ante los héroes. Teucro, un poderoso arquero, al resguardo del gran escudo de Áyax, disparaba una flecha tras otra, y cada una era una muerte. Pero contra Héctor en vano disparaba sus proyectiles, pues cada vez acertaba a alguno de los troyanos de su alrededor, pero jamás al campeón al que tanto deseaba aniquilar. Una flecha dio a parar en el auriga de Héctor, y del carro cayó muerto. Furioso saltó Héctor del carro con terrible griterío, y con una afilada piedra en la mano se fue corriendo hacia Teucro. Incluso entonces tensó Teucro el arco para disparar una flecha, pero Héctor le golpeó en la clavícula. Se le rompió la cuerda del arco, se le adormeció el brazo, se le cayó el arco de las manos y él mismo cayó de rodillas. Pero veloz se colocó a Áyax a su lado y con su escudo lo protegió hasta que dos de sus compañeros se lo llevaron, lamentándose por el dolor, hacia las naves. Una vez más, Zeus dio coraje a los hombres de Troya para que rechazaran a los griegos. Entonces Hera y Atenea se apiadaron de su apuro y habrían bajado del Olimpo para ayudarles si no les hubiera advertido severamente Zeus del castigo que había de caerles si actuaban en contra de sus órdenes. «Por la mañana», dijo, «vuestros ojos verán más terribles hechos, pues Héctor no parará de matar hasta el día en que Aquiles, de pies ligeros, retome el combate junto a los griegos por culpa de la muerte de Patroclo». Entonces cayó la negra noche, y mientras los troyanos lamentaron el anochecer, los griegos se alegraron de poder retirarse finalmente. Apoyado en su broncínea lanza, Héctor habló a los troyanos. «Escuchadme bien», dijo. «Este día pensaba destruir a los griegos y a todas sus huestes y volver a la ventosa Troya, pero la noche ha venido demasiado pronto. A la noche, pues, debemos rendirnos, así que comamos y alimentemos a los caballos. Que los heraldos proclamen que los niños y los ancianos deben vigilar las almenas de Troya y cada mujer prender un gran fuego en su casa para que los griegos no puedan infiltrarse en la ciudad mientras nosotros estamos aquí. Al amanecer lucharemos junto a las naves y entonces veremos si Diomedes podrá rechazarme desde la costa hasta las murallas de Troya o si mi lanza acabará con él». Así habló Héctor y los troyanos lo aclamaron. Desuncieron los caballos y les dieron de comer, y desde la ciudad llevaron preparativos para los fuegos. Toda la noche estuvieron sentados ante el campo de batalla, bien animados en sus corazones y con los fuegos encendidos para vigilar a los griegos. Mientras los troyanos estaban sentados en sus fogatas, los corazones de los griegos, y especialmente el de Agamenón, estaban llenos de congoja. Aprisa hizo Agamenón que sus heraldos convocaran una asamblea, cada hombre por separado y sin voces. Entonces se sentaron, y cuando Agamenón se levantó para hablar, le corrían amargas lágrimas por la cara. «Amigos míos», dijo, «líderes y capitanes de los griegos, duro es el corazón de Zeus y a malas está conmigo. Prometió la victoria, pero ha traído desgracia. Nada nos queda salvo huir en las naves a nuestras tierras, pues Troya nunca será nuestra». Así habló, y durante largo tiempo los guerreros griegos se quedaron sentados en silencio. Entonces habló Diomedes. «Me has llamado cobarde, Agamenón. Los griegos, jóvenes y viejos, saben bien si soy un cobarde. A ti te ha dado Zeus poder por encima del de todos los demás hombres, pero de coraje, que es el mayor poder de todos, te ha privado. ¿Piensas que los griegos somos cobardes y debiluchos como tú? Si es tu voluntad huir, entonces huye. Tus naves te aguardan ante el mar. Pero, en cuanto a nosotros, aquí nos quedaremos hasta que Troya sea destruida. Incluso si es la voluntad de todos los griegos presentes huir contigo, aquí me quedaré con mi amigo Esténelo a luchar hasta que Troya sea nuestra.
Los dioses nos enviaron hasta aquí, a nosotros los dioses nos darán la victoria. Entonces habló el anciano Néstor. Eres poderoso en batalla, Diomedes, y has hablado bien, pero aún eres joven. Bien podrías ser mi hijo menor. Así pues, que todos, incluso Agamenón, escuchen mis palabras y no me contradigan a mí, que soy un anciano. Y es que, sin amigos, sin leyes, sin hogar, ha de ser aquel que ama la disputa. Vamos pues, comamos y asegurémonos de que los centinelas hacen guardia a lo largo de la profunda trinchera, pues esta noche obtendremos la victoria o la muerte. Entonces Agamenón mandó preparar la cena, y cuando terminaron, Néstor se levantó de nuevo y habló. Zeus te ha hecho rey sobre todas las naciones, gran Agamenón, dijo. Por tanto, te corresponde a ti escuchar todos los consejos que se te dan para ayudarte a gobernar al pueblo. De buen corazón intenté evitar que te llevaras a Briseida de la tienda de Aquiles aquel día en el que ultrajaste al mejor de todos los guerreros. Ahora tratemos de convencerle con regalos de amistad y amables palabras de que vuelva a luchar por Grecia una vez más. Entonces respondió Agamenón. Sí, desde luego fui idiota al ceder a mi cólera. Ahora haré de buen grado las paces con Aquiles, favorito de Zeus. Ricos y magníficos regalos de oro le enviaré, y caballos de gran velocidad y 7 hermosas esclavas expertas en tejer. A la hermosa Briseida también se la devolveré, y si viene en nuestra ayuda y Troya es nuestra, el botín más rico será el de Aquiles. A una de mis hijas la tendrá por esposa, y tierras y ciudades y un pueblo al que gobernar como rey. Todo eso será mi regalo para él. Aprisa mandó mensajeros con los regalos para Aquiles, Fénix, un guerrero amado por Zeus, y el enorme Áyax, y Odiseo, el de muchos ardides. 2 heraldos fueron con ellos para anunciar a Aquiles la llegada de los nobles griegos que iban en su busca. Por la costa del resonante mar fueron, rogando a Zeus que les concediera conseguir lo que intentaban. Al llegar a las naves y cabañas de Aquiles, lo encontraron sentado con la lira en la mano, tocando y cantando las gloriosas hazañas de los antiguos héroes. A su lado estaba sentado Patroclo, escuchando en silencio la canción de su querido amigo. Entonces Odiseo se adelantó, y Aquiles, maravillado, se puso en pie, con la lira en la mano, y también Patroclo se levantó. «Sed bienvenidos», dijo Aquiles. «Incluso en mi cólera sois los griegos más queridos para mí». Entonces los sentó en sillas cubiertas de regia púrpura y mandó a Patroclo que les ofreciera vino. Cuando terminaron de comer y beber, Odiseo le contó las terribles calamidades que azotaban a los griegos en su ausencia y los magníficos regalos de Agamenón, y los ruegos de los griegos y de su rey para que su héroe, Aquiles, volviera a la lucha una vez más. Entonces respondió Aquiles: «Tan odioso como las puertas del Hades, gran Odiseo, es para mí el hombre que guarda en su corazón una cosa y dice otra, por lo que voy a hablar contigo de la forma que me parece más apropiada. Mucho me he esforzado, ferozmente he luchado por Agamenón, y aun así, ¿cuál ha sido mi recompensa después de todo eso? De nada me valen los regalos de Agamenón. Las riquezas y el poder pueden ser míos sin ayudarle a él. Aun así, sé bien, pues mi madre Tetis me lo ha dicho, que la muerte se acerca rápidamente. Que los griegos busquen ayuda en otro lugar, pues terrible es mi furia, y no obtendréis ayuda ninguna de mí». Entonces dijo Áyax: «Vámonos, Odiseo, nuestra visita es en vano. Aunque terribles, hemos de llevar lo antes posible las noticias al ejército griego. Eres despiadado, Aquiles. La furia te ha hecho no prestar atención al amor de tus camaradas y al amor de tu propia tierra». Y a Áyax le respondió Aquiles: «Llevad entonces mi mensaje, valeroso Áyax. Decidle a Agamenón que, hasta el día en que los hombres de Troya lleguen a mis propias naves y cabañas y les metan fuego, no moveré ni un dedo por Grecia. Solo entonces volveré a luchar contra los troyanos». Entonces Odiseo y Áyax y los demás volvieron apesadumbrados ante las huestes griegas y les dieron el mensaje de Aquiles. En silencio escucharon los guerreros. Y entonces dijo Diomedes: «Aquiles debe aguardar el momento. Cuando su corazón se lo ordene, volverá a la lucha. Pero ahora nosotros comamos y bebamos y durmamos, y cuando la aurora de rosados dedos venga, tendremos fuerza para la batalla y con coraje lucharemos por la causa de nuestro rey Agamenón». Los griegos durmieron plácidamente esa noche, pero no Agamenón. Desde el campamento de sus enemigos podía oír el sonido de las flautas y risas de los troyanos,
que se banqueteaban y se regocijaban a la roja luz de las fogatas. Mientras miraba hacia el mar a los barcos de los griegos que dormían, le pesaba el corazón y gemía. Se ató las sandalias y se puso su gran manto de piel de león sobre los hombros y, tomando su lanza, fue por la noche a hablar con el sabio Néstor. Tampoco Menelao podía dormir, ya que su corazón estaba lleno de miedo, pues le reconcomía el daño que pudiera sobrevenirles a los griegos que habían cruzado los anchos mares para luchar en Troya por su causa. Se puso en la cabeza el yelmo de bronce y sobre los hombros una piel de leopardo, y con la lanza en la mano fue a buscar a su hermano. Lo encontró junto a las naves colocándose la armadura. «¿Por qué estás armándote, querido hermano?», le preguntó. «¿Vas a enviar a alguno de nuestros compañeros para espiar a los troyanos? Me temo que ninguno de los nuestros tiene el coraje suficiente como para ir solo en medio de la noche y llevar a cabo tal hazaña». Entonces Agamenón pidió a su hermano que fuera a despertar a los generales de la hueste y convocara una asamblea, mientras él mismo iba a por Néstor, el más anciano de todos los guerreros. Y mientras pasaban entre la hueste encontraron a los centinelas sentados con las armas listas, como perros que vigilan el ganado por las colinas y prestan atención a los ruidos de las fieras salvajes que salen de entre los bosques. Muy contento los iba viendo Néstor al pasar. «Vigilad, queridos muchachos», dijo, «no sea que los enemigos se metan entre nosotros». Fuera, en campo abierto, más allá de la profunda trinchera que habían cavado, los jefes de los griegos se sentaron en la asamblea. Entonces les habló Néstor. «Amigos», dijo, «¿hay entre vosotros algún hombre con un corazón tan audaz que se atreva a ir solo al campamento de los troyanos esta noche para averiguar cuáles son sus planes para la batalla? Si hay alguien así y es capaz de regresar indemne, grandiosa será su fama entre todos los hombres, y enormes las recompensas que obtendrá». Entonces dijo Diomedes: «De buena gana iré yo, Néstor, pero si algún otro hombre viene conmigo, mejor aún». Solo entonces se ofrecieron muchos para ser el compañero de Diomedes, pero finalmente habló Agamenón. «Diomedes, alegría de mi corazón, elige tú mismo a tu compañero». «Puestos a elegir, elijo a Odiseo», respondió, «pues con él como compañero podríamos incluso cruzar por entre las llamas y volver a salvo». «No es momento de alabanzas ahora», dijo Odiseo, «sino de ponerse en marcha. La noche sigue avanzando, las estrellas continúan moviéndose y el alba cada vez está más cerca». Entonces se pusieron las armaduras y emprendieron la marcha, como dos leones acechando su presa por entre los hombres que yacían muertos en el suelo. En la oscura noche oyeron el graznido de una garza y supieron que era un augurio enviado por los dioses, una promesa de su victoria. En el campamento troyano también estaban reunidos en una asamblea. El valiente Héctor ofreció generosas recompensas al hombre que fuera en medio de la noche entre las naves griegas para averiguar qué ocurría entre los hombres de Agamenón y cuáles eran sus planes. Y Dolón, un hombre al que le gustaban las grandes riquezas de oro y bronce, se levantó y dijo: «A las veloces naves iré yo a espiar, pero de recompensa debes prometerme los caballos y broncíneos carros de Aquiles». «Nadie más tocará esos caballos», juró Héctor. Entonces Dolón tomó su arco, se puso a los hombros una gran piel de lobo y en la cabeza un casco de piel de hurón, y con su afilada jabalina en la mano fue en dirección a la costa. En la oscuridad Odiseo oyó sus sigilosos pasos. «Ahí hay un hombre, Diomedes», dijo. «No sé si será un espía o un sacador robando entre los muertos. Dejémosle pasar y entonces nos echamos sobre él y lo cogemos». Saliéndose del camino, se apostaron entre los cuerpos de la llanura, quietos y silenciosos como los propios muertos. Pero cuando Dolón ya se había alejado un poco, fueron tras él y Dolón al oírlos se paró, creyendo que serían mensajeros de Héctor para darle algunas instrucciones. No fue hasta que estuvieron muy cerca que se dio cuenta de que eran enemigos y empezó a huir. Como dos feroces perros de caza persiguen a una liebre o a una corza, así Odiseo y Diomedes persiguieron a Dolón. Ya casi habían llegado a la trinchera donde estaban los centinelas cuando Diomedes gritó: «¡Quieto o te clavo al suelo con mi lanza!». Entonces tiró, pero sin intención de darle a Dolón. Voló sobre su hombro derecho clavando su afilada punta en el suelo frente a él. Muerto de miedo y con los dientes castañeteándole, Dolón se detuvo y Odiseo y Diomedes fueron a agarrarlo entre jadeos.
«¡Prendedme vivo!», dijo Dolón llorando, «y os entregarán un increíble rescate de oro y bronce y hierro si me perdonáis la vida». «No temas», dijo Odiseo, «y dinos la verdad de por qué vienes en medio de la noche al campamento de tus enemigos». Entonces el cobarde Dolón contó la historia y reveló a Odiseo y Diomedes todo lo que Héctor le había mandado hacer. También les dijo cómo estaban colocadas las fuerzas troyanas y la forma más fácil de adentrarse en el campamento. «En el punto más alejado están acampados los tracios», confesó. «Su rey es Reso, y su armadura es de oro, y su carro de oro y plata, todo propio de los dioses. También tiene los caballos más hermosos que han visto nunca mis ojos, de gran fuerza y altura, más blancos que la nieve y veloces como el viento». Con los ojos desencajados escuchaban Odiseo y Diomedes, pero cuando hubo terminado el relato y les rogó que lo llevaran prisionero a las naves o lo dejaran irse, lúgubremente le miró Diomedes. «Nos has dado buenas noticias, Dolón», le dijo, «pero ya no volverás a jugar a los espías o a luchar contra los griegos». Y entonces levantó su poderosa espada y antes de que Dolón pudiera rogar clemencia, le dio un tajo y su cabeza salió rodando por el polvo a los pies de Diomedes. El casco de piel de hurón y la grisácea piel de lobo y la jabalina y su arco los cogieron Odiseo y Diomedes y los ofrendaron a Atenea. Entonces corrieron por la llanura hasta que llegaron al campamento de los tracios. Los guerreros estaban profundamente dormidos, cada uno con sus armas junto a él y los caballos cerca. En medio de ellos estaba Reso, el rey, con los imponentes caballos blancos atados al carro de plata y oro. Ahí está el rey, y ahí están los caballos que nos dijo Dolón», señaló Odiseo. Y entonces comenzaron la matanza. Como un león que masacra un rebaño de ovejas sin pastor, así Diomedes mató a los tracios a diestro y siniestro hasta que la tierra se puso roja de sangre y era terrible de oír el lamento de los moribundos. 12 hombres mató y, conforme los mataba, Odiseo los iba apartando para dejar vía libre a los blancos caballos de Reso, pues temía que fueran a asustarse al toparse con los cuerpos en medio de la oscuridad. La 13ª víctima fue el propio rey Reso. Una pesadilla lo había despertado, pero antes de que pudiera reaccionar, la espada de Diomedes ya le estaba quitando la vida. Entonces Odiseo condujo a los caballos fuera del campamento, fustigándolos con el arco, pues no tenía una fusta apropiada. Le silbó a Diomedes para darle a entender que dejara de matar y lo siguiera a él y a su esplendoroso botín. Todavía se quedó Diomedes dubitativo, considerando si debía llevarse el carro o matar a algunos tracios más. Entonces se le apareció Atenea. «Vuelve a las naves, Diomedes», le dijo, «no sea que algún otro dios despierte a los troyanos y te veas obligado a huir cobardemente ante ellos». Y de hecho estaba Apolo despertando a uno de los tracios de Reso, que con gran lamento vio a sus compañeros muertos y a los caballos robados. Entonces Diomedes y Odiseo montaron rápidamente sobre los blancos caballos y rápidos como la nívea espuma de las olas galoparon en medio de la oscuridad en dirección a las naves. El anciano Néstor fue el primero en oír el resonar de los cascos de los caballos y tanto él como los demás generales griegos corrieron al encuentro de Diomedes y Odiseo. Entonces los dos héroes saltaron al suelo y entre aplausos y alegres palabras fueron recibidos por sus compañeros. Cuando hubieron contado la historia de la matanza de los tracios y la captura de los caballos de Reso, Odiseo, entre risas, condujo a los blancos animales entre las trincheras y los metió en el establo donde Diomedes tenía otros caballos. Entonces él y Diomedes se metieron en el mar para lavarse el sudor y el polvo en las frías aguas. Estaban contentos en su corazón y se sentaron a comer y a libar vino dulce como la miel a Atenea. Pero en el campamento de los troyanos había vergüenza y lamentos por lo que había ocurrido aquella noche. Pasó la noche y la grisácea aurora vio el comienzo de un formidable combate. Ferozmente discurría la batalla y valerosas hazañas se llevaron a cabo aquel día. Agamenón luchó valientemente, pero contra él luchaban los dioses, y cuando ya se acercaba el atardecer, él y muchos otros griegos, gravemente heridos, tuvieron que abandonar el campo de batalla. Una flecha desde el arco de Paris alcanzó a Macaón, el mejor médico de los griegos, y se asustaron de que aquel que les curaba a ellos fuera ahora a morir él mismo. Junto a la popa de su nave estaba Aquiles contemplando la batalla a lo lejos y envió a su querido amigo y compañero, Patroclo, a la tienda de Néstor para averiguar cómo había ido la batalla.
¿Qué más le da a Aquiles?, dijo desdeñosamente Néstor. Muchos caudillos griegos han derramado su sangre hoy, mientras Aquiles no colabora. ¿Has olvidado, Patroclo, el día en que tu padre te habló de ti mismo y de Aquiles? Aquiles es de más noble linaje que tú, te dijo, y mucho más poderoso, pero es más joven que tú, así que encárgate de aconsejarle sabiamente en caso de necesidad y él te hará caso. Incluso ahora, Patroclo, puedes convencer a Aquiles de ir a la batalla, pero si no está dispuesto a ir, entonces que te deje su armadura para que los hombres de Troya huyan al verte a ti pensando que es Aquiles el que ha vuelto a la batalla. Más y más feroz era la batalla conforme pasaban las horas. Los troyanos llegaron hasta las propias murallas que los griegos habían construido. Se subieron por las almenas, lanza en mano, sin echar cuenta a la lluvia de piedras con que los griegos trataban de contenerlos. Frente a las puertas había una piedra tan grande que ni dos poderosos hombres juntos podrían haber levantado y colocado en un carro. Con una sola mano, el poderoso Héctor, con las piernas bien abiertas, la lanzó contra las dobles puertas, y las bisagras reventaron y las puertas se abrieron. Entonces se lanzó Héctor dentro del campamento griego con los ojos echando fuego. Nadie salvo los dioses podría haberle detenido, y a la zaga le iban los hombres de Troya. Ante ellos se retiraba la hueste griega hacia sus naves. Pero junto al mar luchaba Áyax, y a su alrededor los griegos resistían. Tras Héctor se amontonaban los muertos, y los gemidos de los moribundos se mezclaban con el fragor de la batalla, y la oscura noche de la muerte cegaba los ojos de muchos valerosos guerreros. «¿Crees que puedes destruir nuestras naves?», le gritó Áyax a Héctor. «A los dioses, no a los troyanos, debemos nuestro aprieto. Pero no dentro de mucho tiempo Troya caerá ante nosotros y tú mismo rezarás a Zeus para que haga tus corceles tan veloces como los halcones y te puedan llevar por la llanura en vergonzosa huida de vuelta a la ciudad». «Valiente fanfarrón estás hecho», replicó Héctor. «La destrucción llega hoy a los griegos, y tú, Áyax, si es que tienes el valor de enfrentarte a mi lanza, serás pasto de aves y perros». En su tienda se le encogía el corazón a Agamenón, y aquellos junto a él le aconsejaban botar las naves al mar y emprender la huida a Grecia. «No hay vergüenza en escapar a la perdición», decía. Pero Odiseo y Diomedes respondieron con furioso desdén a las cobardes palabras de su general en jefe. «Regresemos a la batalla, por muy heridos que estemos», dijo Diomedes. Así pues, salieron y con ellos también Agamenón, y todo el día duró aquella batalla. Unas veces se imponían los troyanos, pero más tarde se inclinaba la balanza en favor de los griegos. Finalmente, Héctor cayó ante una enorme piedra que le tiró Áyax. Igual que un imponente roble golpeado por un rayo, cayó, y los troyanos se lo llevaron mientras escupía negra sangre. Entonces pudieron ganar terreno los griegos y expulsaron a los troyanos de entre las naves. Apolo fue ante Héctor y le insufló en el cuerpo nuevas fuerzas y valor. Con la fuerza de 10 hombres volvió el héroe a enfrentarse al enemigo y ante él los griegos se retiraron exhaustos. Patroclo, que atendía las heridas de un amigo, vio a los griegos retirarse y gimió con fuerza. «Tengo que ir ante Aquiles», dijo. «Quizá ya ha llegado el momento en que pueda convencerlo para volver a la batalla». Mientras que la lucha se hacía más feroz cerca de las naves griegas, Aquiles, desde lo lejos, escuchaba el fragor de la batalla sin inmutarse, y contemplaba con pétreos ojos a los hombres de Grecia caer y morir en el suelo enrojecido de sangre. Llegó ante él Patroclo, y Aquiles le preguntó: «¿Por qué lloras, Patroclo? Eres como una doncella delicada que corre junto a su madre, tirándole de las faldas, estorbándola mientras camina y mirándola con ojos llenos de lágrimas hasta que la madre la levanta en sus brazos. De esa misma forma, Patroclo, vienes tú llorando». «Entre las naves yacen los más bravos y mejores hombres de Grecia», respondió Patroclo entre gemidos, «gravemente heridos o muertos. Eres despiadado, Aquiles, despiadado y rencoroso. Pero si todavía no estás dispuesto a ir a la batalla, al menos dame a mí, te lo ruego, tu armadura y envíame en tu lugar. Es posible que los troyanos me tomen por el poderoso Aquiles y que la victoria sea nuestra». «Los griegos me robaron mi merecida recompensa, Patroclo», dijo Aquiles con apesadumbrado corazón. «Pero dejemos el pasado en el pasado. Nadie puede quedarse enfadado por siempre. He dicho que hasta que los troyanos lleguen aquí a quemar mis propias naves, no volveré a la batalla, y eso aún no ha ocurrido.
Sí consentiré que tomes tú mi armadura y lleves a los mirmidones a la batalla para rechazar a los troyanos del campamento griego, pero no los persigáis vosotros por la llanura, eso dejadlo a los otros griegos. Mientras Aquiles hablaba, incluso la fuerza del poderoso Áyax se agotaba, y con furioso empuje los troyanos se metían entre las naves. En las manos llevaban antorchas ardiendo, y hasta el cielo se levantaban las llamas. Entonces gritó Aquiles, golpeándose los muslos: «¡Corre, Patroclo! ¡Están quemando las naves! Ponte la armadura, que yo reuniré a mis hombres». Patroclo se atavió al momento con la armadura, el escudo y el yelmo, y se ciñó la espada tachonada de plata y tomó 2 poderosas lanzas en la mano. Se montó en el carro de Aquiles y Automedonte, el mejor y más valiente de los aurigas, tomó las riendas. Rápido como el salvaje viento del oeste eran Janto y Valio, los 2 caballos inmortales de Aquiles, y también iba Pédaso, un caballo mortal pero casi tan rápido. Con alegría, los mirmídones, los feroces hombres de Aquiles, se reunieron a la llamada de su general. «Muchas veces me habéis culpado», dijo Aquiles, «porque en mi cólera os he tenido alejados de la batalla. Tenéis ante vosotros una imponente lucha, como las que os gustan a vosotros». Fueron a luchar y mientras Patroclo los lideraba, Aquiles ofreció un sacrificio a Zeus. Como avispas que salen de sus nidos para atacar a los niños que les han tirado piedras, así los griegos salieron de las naves. Ante la espada de Patroclo cayeron muchos valerosos troyanos, y cuando vieron la brillante armadura de Aquiles en su carro, se les encogió el corazón en el pecho. Fueron repelidos de entre las naves, se extinguió el fuego y la batalla se movió hasta las trincheras. Allí se retorcían muchos caballos y hombres agonizantes, pero entre todo ello corrían los caballos de Aquiles y hasta cerca de las murallas de Troya rechazó Patroclo a los troyanos de Héctor. Entonces giró el carro y se dirigió hacia los troyanos en plena huida. Ante la furiosa acometida de los veloces corceles, otros caballos quedaban atrás y los hombres quedaban aplastados bajo las ruedas. Aquel día Patroclo mató a valerosos guerreros sin parar. Solo uno de los generales troyanos sostuvo su valor ante el destructor soldado con las resplandecientes armas de Aquiles. «¡Me avergüenzo de vosotros!», gritó Sarpedón. «¿A dónde corréis huyendo? Yo mismo me quedaré a luchar contra el que causa tanta muerte y destrucción a la hueste troyana». Entonces bajaron de sus carros Sarpedón y Patroclo. Patroclo no pudo alcanzar con su primera lanza a Sarpedón, pero sí mató a su auriga. Entonces tiró Sarpedón y su lanza pasó zumbando junto a Patroclo y dio en Pédaso, el caballo mortal, que cayó con un terrible gemido, coceando en la tierra. Entonces los otros 2 caballos se asustaron y se revolvieron, pero el auriga Automedonte pudo tranquilizarlos. Sarpedón volvió a tirar, y esta vez la lanza voló sobre el hombro izquierdo de Patroclo. Pero entonces Patroclo lanzó por segunda vez y no falló, y su terrible proyectil le atravesó el corazón a Sarpedón, que cayó como un árbol ante el hacha de un leñador mientras agarraba la ensangrentada tierra en sus puños. Entonces el combate se volvió feroz en torno al cuerpo de Sarpedón, y Patroclo mataba a un troyano tras otro cuando intentaban rescatar el cadáver del general caído. Más terrible aún se hizo la lucha cuando a las filas de los troyanos se unió el encolerizado dios Apolo. A 9 hombres, todos formidables guerreros, mató Patroclo, y entonces, creciéndose, trató de escalar las propias murallas de Troya. 3 veces Apolo lo empujó hacia abajo, y a la cuarta el dios le gritó enfurecido, advirtiéndole de su osadía. Héctor condujo a sus caballos contra Patroclo, pero él, saltando desde su carro, lanzó contra Héctor una afilada piedra y mató a la auriga, que cayó sin vida al suelo. «¡Mira cómo se tira!», se mofó Patroclo. «Si estuviéramos en el mar, sin duda sería un gran buzo». Entonces bajó Héctor del carro para enfrentarse a Patroclo, y el ruido de la batalla era como el de un violento vendaval en el bosque cuando caen grandes árboles y se estampan contra el suelo. Al atardecer, la victoria estaba de parte de los griegos. 3 veces cargó Patroclo y cada vez mató a 9 troyanos, pero cuando cargó por 4ª vez, Apolo fue a su encuentro. Estaban en medio de una espesa neblina, y Patroclo no vio que luchaba contra un dios. Apolo le golpeó los anchos hombros, y de la cabeza se le cayó el yelmo de Aquiles, que resonó en el suelo entre los cascos de los caballos. Ante el golpe del dios, Patroclo se quedó paralizado. Se le rompió la lanza de Aquiles y el formidable escudo resonó al caer.
Antes de que pudiera saber quién era su atacante, un troyano le clavó una lanza entre los hombros y Patroclo, gravemente herido, retrocedió. Al darse cuenta de la situación, Héctor atacó y lo atravesó con su broncínea lanza. «Tú, que tanto fanfarroneabas de que ibas a saquear Troya, ahora yaces en el suelo para ser pasto de los buitres», gritó Héctor. «No has sido tú el que me has matado, gran Héctor», respondió Patroclo con débil voz. «A 20 como tú habría derrotado. Ha sido algún dios el que ha acabado conmigo. Pero te digo que a ti mismo no te queda mucha vida por delante. Incluso ahora puedo ver a la muerte de pie a tu lado». Entonces la sombra de la muerte cayó sobre Patroclo y ya no rugía en sus oídos el fragor de la batalla. Quieto y en silencio yacía en el suelo. Feroz había sido la batalla antes de que muriera Patroclo. Más ferozmente se luchó tras su muerte. Héctor despojó el cuerpo de las armas de Aquiles y a Patroclo se lo habrían llevado de buena gana los troyanos a su ciudad para mofa y escarnio del propio muerto y de la hueste griega entera. Sin embargo, por él lucharon los griegos, hasta que la tierra estuvo empapada de sangre y los mismos cielos resonaban por la batalla. Ante Aquiles llegó Antíloco, mensajero de pies bien ligeros. «¡Patroclo ha caído!», gritó. «Se arremolinaron los dos ejércitos en torno a su cuerpo despojado, pues su armadura la tiene Héctor». Entonces Aquiles gimió y se tiró al suelo, y se ensució los cabellos de negras cenizas. El sonido de su terrible lamento lo escuchó su madre, la diosa Tetis, que estaba sentada en su palacio en las profundidades del verde mar. De entre las olas fue inmediatamente ante Aquiles, y con tacto lo escuchó contar cómo había muerto su querido compañero. Entonces ella dijo: «No por mucho tiempo se gloriará Héctor de llevar tu armadura, pues tiene a la muerte a pocos pasos. No vuelvas a la batalla, hijo mío, hasta que yo regrese con una nueva y hermosa armadura para ti». Cuando Tetis se fue, Iris, la hermosa mensajera de los dioses, se le presentó al apesadumbrado Aquiles. «Si no vas ya, los troyanos se llevarán el cuerpo de Patroclo. No es necesario que luches, Aquiles. Tan solo muéstrate a los troyanos. Tu amigo Patroclo te necesita». Entonces, inerme, Aquiles fue ante la trinchera y gritó con poderosa voz, que aterrorizó a los troyanos. Se retiraron y de entre los muertos los griegos sacaron el cuerpo de Patroclo y Aquiles derramaba cálidas lágrimas a causa de su amigo, al que él mismo había enviado a la batalla. Durante toda la noche, en la casa de los inmortales, resonó el martillo de Hefesto golpeando el yunque, pues estaba construyendo nuevas armas para Aquiles. Bronce y plata y oro echó al fuego, y doradas sirvientas le ayudaron a avivar el fuego con los fuelles. Nunca antes se había visto un escudo tan hermoso como el que había hecho Hefesto para Aquiles. También le fabricó una coraza más resplandeciente que las llamas y un yelmo con cresta de oro. Con la luz de la mañana, Tetis bajó a prisa desde el nevado Olimpo, llevando en los brazos los espléndidos regalos del dios. Se alegraba Aquiles mientras se ponía la armadura, y terrible fue su grito de batalla para incitar a los guerreros griegos. Ningún hombre, por muy dolorosas que fueran sus heridas, se quedó atrás cuando la voz de Aquiles los llamó a luchar una vez más. Herido estaba Agamenón, el general en jefe de los griegos, pero también acudió. Y allí, mientras el sol se alzaba sobre muchos guerreros que ya no lucharían más, Aquiles y Agamenón hablaron como amigos una vez más, y así su larga disputa terminó. Hambrientos de luchar, con Aquiles a la cabeza, los griegos se enfrentaron a los troyanos en la llanura. Igual que avanza un feroz fuego por el bosque, con las llamas llevadas por el viento, así Aquiles, en su cólera, avanzaba por entre las huestes troyanas. Hizo huir río Escamandro abajo a los troyanos, y el agua se enrojecía más y más de sangre cada vez que mataba sin dar tregua. Despiadado fue Aquiles, e implacable se regocijaba conforme un guerrero tras otro caía para teñir de rojo las aguas del Escamandro. Desde las murallas de la ciudad el viejo Príamo veía las terribles gestas de Aquiles. Cuando se acercó, con su armadura fulgurante como las estrellas del cielo, y Héctor le fue al encuentro, con gran pena le gritó Príamo a su amado hijo: «Héctor, hijo mío, te ruego que no luches solo con Aquiles, pues es mucho más poderoso que tú». Pero Héctor estaba ávido de luchar contra él. De todos los hombres de Troya, solo él no se dejó aterrorizar.
Entonces su madre le imploró que no fuera a lo que sin duda sería su muerte. Pero Héctor, apoyado sobre su escudo, se quedó esperando la llegada del gran aniquilador Aquiles. Y finalmente se encontraron cara a cara, lanza contra lanza. Como una estrella fugaz en la oscuridad, así relampagueó la lanza de Aquiles al arrojarla contra Héctor. Los dioses y los hombres habían abandonado a Héctor y solo, ante las murallas de Troya, cayó y murió. Así terminó el combate. 12 días lo celebró la hueste griega y durante todo ese tiempo el cuerpo de Héctor quedó insepulto. Incluso peor, en su cólera contra él, Aquiles lo había arrastrado frente a las murallas atado al carro para que lo vieran muerto y ensangrentado todos los troyanos y especialmente su madre Hécuba y su esposa Andrómaca, que lloraban desconsoladas con los corazones destrozados. Pero después de 12 días, el viejo Príamo fue al campamento de los griegos y se tiró a los pies de Aquiles, implorándole que se apiadara de él y le devolviera el cuerpo de su hijo. Aquiles se conmovió y devolvió a Príamo el cuerpo de Héctor. Sobre su cuerpo lloró su madre, pues de todos sus hijos Héctor era el que más amaba, y también lloró sobre él, con sofocantes lágrimas, su esposa Andrómaca. Ante su féretro acudió también Helena, y allí lloró como las demás. «Fuiste como el más querido de mis hermanos», dijo Helena. «De ti nunca recibí reproche ni malas palabras. Siempre has estado junto a mí, con amables palabras y gentil corazón. Contigo he perdido a mi único amigo de verdad». Entonces pusieron el cuerpo del príncipe en una alta pira funeraria y cuando las llamas hubieron consumido el cuerpo, sus compañeros colocaron sus blancos huesos en una urna de oro y sobre ella, con grandes piedras, hicieron un túmulo para que todos pudieran ver dónde descansaba. Pero ni con todo esto había acabado la guerra entre los griegos y los troyanos. A Aquiles le llegó la muerte de una flecha disparada por Paris, y Paris murió también por una flecha lanzada por Filoctetes que tenía el arco y las flechas que el poderoso Heracles le había dejado al morir. Un día los griegos quemaron su propio campamento y zarparon para atravesar el mar. Tras de sí habían dejado un imponente caballo de madera y los hombres de Troya lo metieron en la ciudad como trofeo de su victoria. Pero dentro del caballo estaban escondidos los más valerosos guerreros de toda Grecia que por la noche, cuando los troyanos estaban de celebración, salieron y abrieron las puertas de la ciudad. Entonces las naves griegas volvieron y arrasaron la ciudad de Troya. Y este no fue el final de Helena, sino que volvió a su propio reino en Esparta para gobernar en paz junto a Menelao como una reina, ella que había llevado la perdición y la muerte a tantos y la destrucción última a Troya.